Hola a todos, estamos en directo. A ver si soy capaz de compartir la pantalla con el Rafnatan. Perdón. A ver, a ver si se puede compartir pantalla. A ver si me está. Ok, vamos a ver. Share. Y yo creo que estamos compartiendo la pantalla, pero la verdad es que no lo sé tampoco. A ver. Hola a todos. Bueno, yo creo que estamos aquí, que estamos con el Raf Natán en directo. Raf, yo espero que nos estén viendo. La verdad es que no sé si está funcionando, si no está funcionando. Pero Nos si estarán no, pues, viendo. a ver, share. A ver, yo creo que no. No sé si hay alguien también que nos esté viendo en directo que nos pueda decir, como no hemos programado, estamos probando. Bueno, Raf, lo Bueno, intentamos y si se puede, se vamos. puede, y si no, pues lo Yo también hacemos. lo estoy Sí. grabando, así Pues que estamos en Máximo, doble y si no, pues ya subiremos el YouTube, si no sé, el que estamos grabando en el Zoom. Perdonad, bueno, hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y aquí estamos con nuestra clase semanal con el Raf Natan Menashe. Vamos a ver, estamos intentando grabarlo en directo, estoy intentando compartir la pantalla, pero no tengo total seguridad de que esté funcionando. De toda forma, lo estamos estamos intentando. intentando. Si no, la próxima semana, a ver, con el favor de Dios, a ver si somos capaces de hacerlo un poquito más. ¿Ok? Máximo, yo lo Bueno, estoy grabando aquí y te doy el ok. link, lo bajás y lo Sí, cargas en tu. sí, ok, ya averiguamos. Entonces, en principio, vamos con la parasha de la semana, que es, si no me equivoco, Para de... hacer de aloteja. ¿Qué significa, Raf? Cuando enciendas, es el encendido de la menorá. De aloteja es como que está, me ale, como que sube a encender la menorá. Está hablando Ok, del Cohen, de Aarón a Cohen, ok, y así empieza la peralla. La verdad que esta peralla tiene muchos temas, ahora vamos a ver. Bueno, ok. entonces comenzando nuestro ciclo de la semana. Comenzamos, vamos allá. Perfecto. Para allá de Aloteja, la tercera peralla del libro de Bamidbar y abunda en temas. O sea, hay muchos temas interesantes en la peralla. Obvio, nosotros vamos a tomar uno y vamos a desglosarlo, pero vamos a hacer primero, vamos a ver todos los temas que hay en la peralla. Vamos allá. El primer tema de la peralla, y ahí tiene que ver con la palabra Bealoteja, era que el Cohen Gadol tenía que dedicarse a encender la menorá en el templo. O sea que el primer tema de la peralla es la menorá y su encendido. La menorá y su encendido de cómo era y qué hacía el Cohen. Eso es lo primero que hay en la peralla. Es la primera alía también, sería la primera alía. La segundo tema, también es la segunda alía. Sabes que la lectura de Torah se divide en 7 aliot. Alió. 7 Ujú. personas suben a la Torah en Shabbat. Podemos decir que por qué decidieron los Jajamim que sean 7, como los 7 días de la semana. ¿Está bien? Así como hay 7 días de semana, hay 7 personas que suben a la Torah. Y el último, que es el Maftir, es el que lee la porción de los profetas, La la Farah. Haftará, que es la porción de los profetas que tiene que ver también con la perashá de la semana. ¿Está bien? ¿Cómo nació eso? Había una época que los romanos no dejaban estudiar Torah o no dejaban leer la Torah, y entonces la sinagoga que hacían, leían algo que tenía que ver con los profetas, que tenía que ver con la peralla. Los romanos venían a observar que no estemos pasando por su decreto, porque si no había pena de muerte, entonces no podían leer la Torah. Entonces leían profetas, eso no estaba prohibido. Con el tiempo, obvio, el decreto de los romanos desaparece, volvemos a la normalidad y quedó la costumbre de leer la Torah más la Haftarah. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora, el primer tema que dije también tiene que ver con la primera alía. El segundo tema es la consagración de los Leviim al servicio divino y el rango de edades en que podían servir, porque hay de 25 a 50, después hay un 30, o sea que si los que iban a la guerra eran de 20 a 60, lo que tiene que ver con el santuario, el templo, era más 25 a 50, como que necesitas un poco más de madurez. Y porque tiene que ver no solamente con la fuerza física, sino también con el tema espiritual. ¿Está bien? Entonces, es interesante por qué hasta 50 y no hasta 60, eso habría que analizar.
Puede ser que una persona cuando se pone más grande a veces se pone más duro en ciertas cosas y la Torah quería, por eso, entre 25 y 50. Tercer tema de la Perayá, que también es la tercera aliá. Hasta ahora cada tema es la primera aliá, la segunda aliá, la tercera aliá. La tercera aliá habla de la ofrenda de Pesaj y, bueno, hay dos temas en la tercera aliá. La ofrenda de Pesaj y la segunda fecha para realizar la ofrenda de Pesaj. O sea, lo que se llama Pesaj Sheni. En esta perashá se trata el tema de Pesach Sheni. Vinieron que muchas personas que no podían hacer el corbán porque estaban impurificadas, dijeron, ¿y qué? Nos perdemos la misma. Y Dios, Moshe habla con Dios, Dios le dice, no, hay una segunda oportunidad. O sea, eso es lo que se llama Pesach Sheni, que siempre es un mes exacto después. O sea, si el corbán Pesach era el 14 de De Nisan, Nisan, entonces el Pesach Sheni sería el 14 de Iyar, que es el el mes siguiente que mes viene. hebreo. ¿Está bien? Justo un mes. ¿Está bien? Ahora, hay dos fechas. Una fecha era cuando se sacrificaba el corbán y otra era cuando salimos de Mitzrayim, que fue el 15. Esto como que tiene que ver con el corbán Pesaj, es el mismo día, entonces 14, no 15. ¿Está bien? Bueno, Dios le da interesante que Pesaj Sheni tiene una segunda oportunidad. Vemos que de las fiestas es una fiesta de mucha emuná y por eso Dios no quiere que nadie se la pierda. Porque él ¿por qué se la perdió? Porque estaba impurificado y no podía hacer el corbán. Entonces, bueno, si una persona estaba muy lejos y no pudo llegar o sin querer, ¿no? O estaba impuro, entonces tenía una segunda oportunidad. ¿Está bien? O sea, el tercer y el cuarto tema está en la tercera alianza. Quinto tema. Esto es la cuarta alianza. La nube que reposa sobre el santuario desde el día de su inauguración. O sea, se inaugura el santuario y siempre había una nube que no se apartó nunca. O sea, vamos a ver que ahora sigue. Y también el traslado del pueblo por el desierto detrás de la nube. O sea, que cómo se determinaba que empezaba la travesía. La columna de nube, estaba la nube sobre el santuario y de repente se alzaba y como que empezaba a caminar. Entonces ya decía, uy, salimos de viaje. Ahí a Israel sabía que se tenía que desarmar todo el santuario y iban detrás de la nube. Pero otro tema que hay en esta perashá, que no es solo el tema de la columna de nube que va adelante, sino que cuando tenían que prepararse para salir de viaje, también se tocaban las trompetas. Otro tema, las trompetas para trasladarse, que no se usaban solamente para trasladarse, sino también para convocar al pueblo, por ejemplo, en los Rosh Hodesh, o porque tenían que comunicarle algo, y demás funciones, por ejemplo, también en el tema de la guerra, se tocaba tu, 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 como diciendo, Hashem está con nosotros, ahí viene el rey, que Hashem esté y nos ayude en la guerra, está bien, entonces tenemos también la nube que reposa y que sale, también, o sea, que reposa sobre el santuario, que se mueve y va adelante, y las trompetas, ¿está bien? Otro tema que está en esta misma línea es el orden de traslado de los campamentos. O sea, quién salía primero, quién salía segundo, quién salía tercero, dónde iba el santuario, iba en el medio, ¿está bien? O sea, como que tenías un grupo, había otro grupo, el santuario, y otro grupo y otro grupo. Siempre el santuario como en el medio de todo, el centro. Dios es el centro de todo, como estudiamos, ¿te acordás hace poco en la misma de... ¿En qué perashá lo mismo? Bamidbar, cómo era todo el campamento, ¿no? Dios en el centro de nuestras vidas. ¿Qué tema sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noveno tema, invitación para que Itro, el suegro de Moshe, los acompañe a la tierra de Israel. O sea, ¿qué le dice Moshe? Mira, hasta ahora estuviste con nosotros, es su suegro. Me gustaría que vengas con nosotros. Quédate con nosotros. Ya te quedaste un año, ¿no? Se quedó en el monte. Itro había llegado antes de los 10 mandamientos. Se quedó todo este año, ya pasó más o menos un año, 11 meses. Entonces ahora dice, bueno, seguí con nosotros, pero Yitro decide como responsabilizarse por su nación, ¿no? Su nación era Midian. Y puede ser que Yitro habrá dicho, mira, todo lo que aprendí aquí, me gustaría transmitírselo a mi pueblo, o sea, porque podía Yitro ya directamente irse con Am Israel,
y debe haber en Midian otros líderes, pero como que Yitro vio como cierta como responsabilidad, a lo mejor con su nación, Ujú, y Yitro decide volverse, irse a ujú, Midian. Rara esa decisión, porque después que ya estuviste todo, y viste todo, bueno, seguí. ujú, Moshe le dice, mira, vos sos ojos para nosotros, conoces el desierto también, porque los midianitas parece que conocían mucho cómo se mueve en el desierto, ¿no? Y bueno, vení con nosotros, ya está. Pero no, él como vio su responsabilidad con respecto no sé, a volver a su nación. Hay una teoría que una vez dijimos, ¿te acordás que se dice que el código de Hammurabi es muy parecido a los 10 mandamientos? ujú, Que todos dicen, wow, qué interesante, ¿no? Tenés un código de otra nación ujú. que es parecido a los 10 mandamientos. Y hay quienes dicen que tiene que ver con Itro. ¿Cómo? Porque el código de Hammurabi, Hamu es suegro y Rabi es el Ah, Rab. ujú, ¿Entendés? El código del suegro del Rab. ¿Quién es el ujú, suegro del Rab? Itro. ujú, Ah, ¿y por qué dice tantas cosas parecidas a los 10 mandamientos? Y claro, si Itro estuvo con los 10 mandamientos, ujú, es como que llevó el código para enseñarlo a su nación. ujú. Está buena la teoría. Hay que ver si esta está interesante. Bueno, entonces al final Itro decide volver a Midian. Tenemos también la plegaria de Moshe cada vez que se trasladaba y que acampaba el santuario. Si no me equivoco, este sería la quinta ya. ¿Está bien? O sea, el famoso pasú que cantamos en la sinagoga, Vaí binzo Aarón, Vayomer Moshe, que es Vaí binzo Aarón. Y era que cuando empezaba a viajar o a trasladar el Aarón, y decía Moshe, Kum Hashem, que Hashem se levante y vaya con nosotros. Esos pesuquín famosos de la tefilá Ujú. los tenemos en esta peralla. Sería la plegaria de Moshe cada vez que se trasladaba y que acampaba el santuario. Como que Hashem iba con nosotros y después Hashem reposaba con nosotros. Y que Hashem siempre esté con Amisrael. Lindo siempre tenerlo a Dios junto a nosotros. Muy bien, hasta ahora todo cosas festivo o cosas lindas de Amisrael. Empiezan los problemas. Ok. Quejas. Salimos al desierto y empiezan las quejas. Parece que, o sea, bueno, pero hasta ahora, ¿y por qué últimamente no se quejó? Porque estaban en el monte Sinaí. Parece que en el monte Sinaí estaban tranquilos. Ahora, y también tiene lógica que salís al desierto y tenés miedo, ¿no? No sabes qué te va a pasar. Pero ya tuvieron un año intensivo que Dios está con ellos. No tienen que tener miedo si Dios está con ustedes. Pero empiezan las quejas. Quejas del pueblo de Israel. Sobre esto vamos a hablar hoy. Eh, hay una queja específica, vamos a ver un pasaje, y hay otro segundo pasaje que Am Israel desea comer Ah, carne. Quieren basar, no se conforman con el man, que es una comida celestial que le cae todos los días, que no le falta nada. Ellos extrañan la carne. Serán argentinos, Nachi. Y es la carne. El deseo de comer carne y castigo para todos los que se dejaron llevar por su pasión. O sea, ahí por un lado podés pedir tranquilo y bueno, y Dios te da bendición y listo. Pero se ve que ahí fue algo muy duro y cómo lo pidieron y de qué manera tenían una pasión tan como baja ujú. que vino un castigo grande. El lugar se llama Kibrot Ataaba. Kibrot es las tumbas y Taaba del deseo. Las tumbas del deseo. O sea que aquí Dios como que sepultó. Está bien tener deseos, deseos positivos, pero si sos esclavo del deseo, eso no está bien. Dos temas más. La designación del Sanedrín, la designación del Sanedrín para que ayude a Moshe en la conducción del pueblo. O sea, Moshe en un momento dice, no puedo con esto, es muy difícil para mí, me gustaría tener gente del pueblo que me ayude. Y Dios dice, está bien, perfecto, habla con tantas personas, 70, se van a juntar en el santuario y como que va a reposar la profecía sobre ti y también va a reposar sobre ellos. Sería como un Sanedrín de 70
de nuevo, la designación del Sanedrín para que ayude a Moshe en la conducción del pueblo y los dos que profetizaron dentro del pueblo. O sea, dos que se quedaron, no fueron ahí al santuario, se quedaron en el campamento y empezaron a profetizar. El Dad, humedad. Entonces de repente uno le dice a Moshe, le vienen corriendo y le dicen a Moshe, hay dos que están profetizando fuera del campamento, como que no estuvieron bien. ¿Qué hacen ahí? Tendrían que haber venido acá. ¿Y qué le contesta Moshe en una en unas palabras extraordinarias, ¿no? de nuestro máximo profeta? Moshe dice, ¿qué querés? Que se le... Ojalá que sean todos profetas. Mira qué linda. De nuevo, profecía significa contactarse con Hashem y recibir la palabra de Hashem. No saber el futuro ni hacer milagros, sino conectarme con Dios en la máxima expresión que existe, de conexión. Entonces Moshe dice, ojalá que todos sean así. ¿Qué más quiero? No, no hay un tema de celos, no celos. Ojalá que sean todos profetas. Es más, cuando uno es profeta, va según la verdad, no hay nada malo de posibilidad, porque lo que está haciendo es captar la palabra de Hashem. Y el último episodio, esto la verdad que lo estuve enseñando mucho acá en la Midrashá de Majonora, el reclamo de Miriam y Aarón a Moshe por la mujer Cushit. ¿Quién es esta mujer Cushit que tomó Moshe? Y su castigo a Miriam, ¿no? Por no temer hablar como yo. O sea, le hablaron como de igual a igual a Moshe, como que era uno más. Y Moshe es el máximo profeta. Y Dios no le gustó. Y se enojó con Miriam. Y le agarró lepra. Que después enseguida Moshe pide por ella y se cura. Pero bueno, eso de la mujer Cushit es un episodio oscuro. ¿A qué se refiere? Hay muchas interpretaciones. Ya di mi interpretación en otra. Si quieres, en otro día lo podemos decir en unos minutos, si nos queda tiempo al final. ¿Está bien? Okay. Vale. Vamos al tema de hoy, que son las quejas. Las quejas, pero antes de la carne, ¿no? El texto es el capítulo 11, versículo 1 a versículo 2. Son 3 pesukim nada más. Okay. Voy a leer los versículos y vamos a plantear las preguntas. ¿Está bien? Vale. Vamos. Listo. Lo tengo también en hebreo por si acaso, por si la traducción no es exacta. Vamos a ver. 11. Y aconteció que el pueblo que mitonenim. Acá en hebreo es que mitonenim, la verdad que hay que analizar qué significa la palabra mitonenim. Nosotros la traducimos así. Y aconteció que el pueblo se quejó. Pero no dice itlonen, itlonenut, ¿no? Itlonen, dice itonen. Hay que ver qué significa. ¿Cómo se quejó? A oídos del Eterno. Tenemos que analizar qué significa, por qué se quejaron y qué significa a oídos del Eterno. Y lo escuchó el Eterno. Y sí, claro, ¿no? Porque Hashem sabe todo. ¿Qué viene a decir lo escuchó el Eterno? Y se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Qué fue tan duro? ¿Qué pasó acá? Porque no dice de qué, por qué se quejaron o es otro tema. Y se encendió sobre ellos el fuego de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué un fuego? O sea, ¿qué hubo tan grave? ¿Por qué Dios se enojó tanto? ¿Por qué los castigó con un fuego? Y los consumió en el extremo del campamento. ¿Por qué en el extremo? ¿Por qué en el medio? ¿Por qué el castigo fue al extremo del campamento? Puede ir al medio del campamento. ¿Qué me interesa que sea en el extremo? Y clamó el pueblo a Moshe. El pueblo como que entiende que estuvo mal y le claman a Moshe, pero ¿a quién tenés que clamar? A Hashem. ¿Por qué le clamas a Moshe? Y Moshe oró al Señor y el fuego cesó. Está claro que había un fuego, le piden, Moshe intercede y se va el fuego. Y llamó a aquel lugar Taberá. ¿Qué significa Taberá? Suena a incendio. Porque el fuego del Señor se encendió contra ellos. O sea, por eso se llama ese lugar de algo de lo que pasó en el lugar. Bueno, 3 pesukim cortitos, pero no está claro cuál fue el pecado. ¿Entiendes? Eso es lo más importante acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y por qué Dios se enojó tanto? Tengo más o menos 10 preguntas. ¿Vamos a las preguntas? Preguntas. ¿Qué significa el término en hebreo itonen?
¿Qué significa itonen? Quiero saber exacto, porque si yo no sé lo que significa, entonces no sé lo que pasa. ¿Qué quiere decir que se quejaron a oídos de Dios? Todo es a oídos de Dios. Entonces no entiendo qué significa a oídos de Dios. ¿Por qué la Torah no es más específica y nos dice exacto de qué se quejaron? La verdad, si acá pasó algo y se quejaron por algo específico, ¿no sería mejor que la Torah nos diga de qué se quejaron exacto y yo no tener la duda? ¿Por qué tengo que venir ahora a revelar el secreto? Mejor que me lo diga directo. ¿Cómo es posible que gente que está en un nivel tan cercano a Dios caiga tan bajo que cuestionan a Dios? ¿No? Esta es una pregunta que para muchos episodios del desierto, ¿no? Ven todos los días los milagros. Todos los días ven que Dios está contigo. ¿Qué te quejas? Nosotros no. Podría decir, bueno, la pregunta es en la generación del desierto, ¿no? Porque es una generación que todo el tiempo está cercana a Dios. O sea, ven que Dios está con ellos. Entonces no entiendo por qué se quejan. Ujú. Si ellos veían los milagros del desierto, ¿cómo pueden llegar a pensar así? Así como que de repente dudan, se quejan. ¿Por qué el castigo es con fuego? ¿Y qué otra posibilidad podría haber? Y muchas. Se puede abrir la tierra, ¿no? Puede mandar un viento y se puede mandar una peste. Hay muchas posibilidades. Puede mandar un enemigo, ¿no? O sea, ¿por qué el Sí. castigo fue fuego? ¿Por qué el castigo ocurre en el extremo del campamento? ¿Por qué justo en el extremo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se refiere cuando dice fuego de Dios? Acá hay al fondo, el fuego del Señor, el fuego. ¿Por qué lo llama así? El fuego de Dios. ¿Por qué el pueblo le pide a Moshe y no le piden a Dios directamente? ¿No es mejor pedir a Hashem directo? Porque a este lugar se lo llamó Taberá. O sea, ¿qué significa en hebreo la palabra Taberá? Y la última pregunta, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos relata inmediatamente después acerca de que desearon un deseo? Así empieza con la carne. Desearon un deseo, como que es un tema de desear. Pero está bien, entendí, pero ese es el pecado de la carne. Este es otro pecado que vino antes, porque después de esto viene otro episodio. Pero los dos episodios vienen juntos. A lo mejor hay alguna relación. La verdad que en las dos son como ciertas quejas. En una no me dice qué y en otra sí me dice qué. Es el tema de la carne. Muy bien. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bueno, lo más importante en esta clase Sí. que va a ser cómo descubrir lo que pasó. ¿Está bien? Me interesa el formato, Ujú. el tema de indagación, porque tenés un tema cerrado, vos tenés que ser fiel al texto y vos querés contestar lo que está en el texto desde el texto, ¿entiendes? O sea, ese es el criterio lo que tiene más sentido común. O sea, esta es la Torá, y la Torá se explica por sí misma. Entonces a mí me gustaría saber, o sea, si tengo que especular para decir posibilidades de lo que pasó, o si puedo traer alguna prueba de lo que pasó de verdad. ¿Está bien? Sí. Vamos. En realidad, no tenemos muchos datos de qué es lo que exactamente pasó. O sea, eso nos reduce el tema de investigación, o sea, porque no tenemos tantos datos. Ujú. Hay muchas opiniones, a ver, posibilidades de lo que dicen los comentaristas. Algunos dicen que se trata de falta de fe en Dios. O sea, que mitonen significa como, y no tuvieron fe en Dios. Y y pasó esto lo del fuego. Hay que ver. Pero si es no tuvieron fe en Dios, tenemos que decir en qué no tuvieron fe, ¿no? Que no sé en qué. Algunos dicen que se trata que estaban buscando una excusa para dejar a Dios. O sea, como que en verdad no es que le faltaba algo, porque Dios le da, y de repente ya no saben cómo quejarse, entonces le buscan una excusa. Que Dios se enoja. Si estoy de todo, le buscas una excusa. Otros, por el mero hecho de que el pueblo era quejoso de por sí. Entonces dicen, no es por algo específico, esto me describe a esta nación que enseguida es quejosa. ¿Está bien? O sea, una fue falta de fe, otra fue buscar una excusa para dejar a Dios y otra es quejosos. Vamos a ver cuál es la más verdadera, porque a mí me interesa que sea descubrir lo La que más pasó. cercana, ¿no? Y Raf, el verbo este, porque no es mitlonen, como está usted diciendo, este verbo itnonen aparece en otro sitio. Tendría que ser esta la manera de dilucidar exacto qué pasó, ¿no? Ah, Vamos a ver si aparece, el tema es que aparece poquitas veces, entonces, cuando aparece poquito también no te da mucho depende, juego, a ¿no? veces aparece una vez más y está claro lo que significa, entonces vas vamos de hecho a que esa es la explicación.
Ah, Pero a veces ok. aparece poquito y tampoco está claro, entonces ahí te deja más o menos. Vamos a ver. Sobre este último puso, dice el comentarista Ibn Caspi, que el pueblo se quejaba y estaban fastidiosos por tener que viajar por el desierto. Y estos gemidos los hacían a viva voz para que Dios lo oiga. Es como que estaban, empezaron el desierto y no tienen ganas. Entonces empiezan a quejar, ¡ay, ay, ay! Pero lo decían en voz alta. Eso y Ben Capi viene a contestar porque dice a oídos de Dios. Si Dios, todos a oídos de Dios. No, no, pero parece que lo decían en voz alta. Y esto llegó a los oídos de Dios. Y él se enojó con ellos. Pues en Egipto eran esclavos y trabajaban noche y día. Aún debían conseguir ellos mismos la materia prima para hacer ladrillos. Está bien, ahí entiendo que se quejen. ¿Por qué? Son esclavos. Ahora que son libres, están yendo a una tierra que les será dada gratuitamente. Se quejan como si fueran niños pequeños y fastidiosos. Pero Dios dice, pará, tuvimos un año en el Monte Sinaí, maduren. Eso sería, según la aplicación Ibn Capi, pero de nuevo, hay que demostrarlo. A ver, vamos a datos, o sea, buscamos datos en la Torah. Vamos. El primer dato que poseemos es que luego de que pasó esto, en el versículo 4, nos dice, mira cómo dice el versículo 4, dice, Veasafsuf asher bekirbo y tabuta ba veashubo baibku gam bealku gam bene Israel bayomeru mío geleno bazar. Dice, ¿dónde está? Bueno, te lo leo en español directamente. El primer dato que poseemos es que luego de que pasó esto, en el versículo 4 nos dice que nuevamente desearon un deseo. O sea, de repente, nuevamente desearon un deseo. O sea, tiene que ver con algo de lo que pasó antes, porque nuevamente hay algo parecido. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que tiene relación con lo que pasó antes. Eso no significa que sea exacto lo mismo, nada más que tiene relación. Entonces yo cuando busque el pecado de lo que pasó, voy a buscar algo parecido a lo que pasó con lo de la carne. No necesariamente lo mismo. Vale. Pues dice que volvieron a hacer algo parecido. O sea, desearon un deseo. Entonces, puedo entender que lo que pasó acá de que se quejan también tiene que ver con un deseo de algo. Yo no sé de qué. Cuando la Torah nos relata los distintos lugares en donde acampó el pueblo a Israel en el desierto, mira este dato. Entonces yo busco, hay un episodio en Bamidbar que dice todos los lugares donde Am Israel pasó. Y a veces te dice, cuando pasaron ese lugar, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ¿no? Porque es algo que me daría luz a este lugar. Bueno, cuando la Torah nos relata los distintos lugares en donde acampó el pueblo de Israel en el desierto, Bamidbar 33, versículo 16, dice, salieron del Sinai y acamparon en Kibrot Ataabá. Pregunta, ¿cómo? Este lugar no se llamaba Taberá, se lo salteó. es todos los lugares donde estuvo Am Israel y dice, salieron de acá y fueron acá. Ahora, pero antes de llegar a Kibrot Ataabá, pasaron por Taberá. Entonces, ¿por qué no lo dice? Respuesta, no figura Taberá, que acorde a nuestro relato ocurrió justo antes de Kibrot Ataabá. Uno de los motivos puede ser que en realidad estos lugares estén muy cerca uno del otro. Pero no me convence tanto, aunque esté muy cerca, podrías ponerlo como nombre, ¿no? A mí me convence más esto. O que en realidad se trata del mismo lugar. Como se trata del mismo lugar, y en el mismo lugar pasaron dos cosas. Es verdad que acá lo llamó Kibrot Ataabá, a lo mejor porque Kibrot Ataabá fue la peor de las dos. Pero es el mismo lugar. Por eso no lo dice en salieron de acá y pasaron por acá. Porque si pasaron por acá y después pasaron por el otro lado, tiene que decir los tres. Pero como dice un nombre solo, entiendo que es el mismo lugar. Pero sí, eso no quita que son dos cosas distintas. Una es lo que pasó en Taberá y otra es lo que pasó en Kibrot Ataabá. Yo dije que era parecido, pero no igual. Mirá la prueba. Uno es el deseo que tuvieron de comer carne. Y el otro es algo que se están quejando, pero todavía no sé de qué. Como ya estamos definiendo que la palabra mitonen en hebreo en otros lugares tiene que ver con quejas. La verdad, tendría que citarte algún lugar, voy a ver si tengo alguna para citarte, pero va por ahí. Mitonen parece que es quejarse. ¿Está bien? Va. En uno, el castigo fue fuego de Dios, en el extremo del campamento. Y en el otro,
fue una mortandad en el pueblo. En Kibrot Hattaavá empiezan a comer las codornices, porque llovieron muchas, y de repente empieza una peste. El castigo ahí fue una peste. Otra prueba, que estos fueron dos sucesos diferentes, a ver qué te parece esta prueba. La encontramos en Devarim 9. Cuando Moshe recuerda las transgresiones del pueblo de Israel en el desierto, dice en el versículo 22, Deuteronomio 9, versículo, mirá este pasú. Está hablando de los pecados de Am Israel en el desierto. Dice, en Taberá, en Masá y en Kibrot Hattaavá hicieron enojar a Dios. De nuevo, dijo 3 lugares. No, dijo 3 nombres. Taberá, Masá y Kibrot Hattaavá. ¿Cuándo fue Masá? Masá fue en el primer año, al principio, cuando recién habíamos salido de Mitzrayim. ¿Te acordás la primera vez que no tienen agua? Con el agua amarga, ¿no? Sí. Porque hay 2. Hay una que son las aguas amargas y pone el coso, y después de esa, antes de lo de Amalek, otra vez se quejan por agua. Y que Moshe tiene que ir hasta Refidim. ¿Te acordás? Esa es Masá. Okay. Bueno, pero fueron 2 de agua. Pero es antes. O sea, esto es un año después. Ahora mira cómo dice los pecados. ¿Dónde pecó Israel? En Taberá, en Masá y en Kibrot Hattaavá. ¿Por qué puso Masá en el medio si Masá es un año antes? ¿Entendés la pregunta? Sí. Medio raro, ¿no? Sí. Entonces, está claro que este paso me está diciendo que son 3 pecados. No está hablando cronológico, no está hablando cronológico, porque el que dijo 2 vino primero. Me tenía que haber dicho, pecaron en Masá, Taberá y Kibrot Hattaavá, si querías decirlo por tema. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Te hace alguna idea? ¿Por qué poner algo que pasó antes en el medio? Por importancia, por orden de importancia a lo mejor. Puede ser de por orden de pecados más graves. Puede ser, puede ir de menos grave a más grave, pero sería difícil porque en Masá no vimos que recibieron castigo. En Masá fue Moshe Rabenu, le pegó a la roca y salió el agua. Y Dios los probó, y ahí probaron a Dios, pero no dice que recibieron castigo. En este fuego y en la otra peste. Ah, ok, aquí también recibe. No me va por el castigo porque veo castigos más grandes en Taberá. Lo que sí, ¿qué te parece esta onda? Sabiendo que Taberá y Kibrot Hattaavá pasan en el mismo lugar, ¿no? Como vimos recién. Entonces, ¿por qué poner Masá en el medio? A lo mejor es esto, porque lo que pasó en Masá tiene algo como en Taberá y tiene algo como Kibrot Hattaavá. O sea, ¿por qué lo pongo en el medio? Porque este es un episodio para conectar por temática del pecado. Y esto, el del medio es también parecido a este y también parecido a este. O que en el medio hay. Entonces, hay algo que hay en Taberá que sería como Masá. ¿Seguiste la idea? Sí. Bien. Lo que está claro es que estas 3 cosas tienen algo en común, porque también en el Pasuk los puso juntos. No en vano Moshe los cita juntos. Algo más sorprendente aún es que lo de Masá ocurrió apenas salieron de Egipto, y las otras 2 años después, año y meses después. No obstante, cuando Moshe cita a las 3 juntas, pone lo de Masá entre medio de las 2, que ocurrieron al poco tiempo una del otro. Muy bien. Entonces ahora me parece que ¿estamos bien? Entonces ahora sería interesante saber lo que pasó en Masá, ¿no? Porque Masá ahora nos hace como para pensar qué habrá pasado en Taberá. ¿Me seguiste? O sea, ¿qué significa Masá? Bueno, en Masá nos dice claramente que el error fue haber puesto a prueba a Dios. Masá viene de lenazot. Lenazot es probarlo. Ajá. Y ahí te dice que lo pusieron a prueba a Dios. ¿Cómo lo pusieron a prueba a Dios? Dijeron, no tenemos agua, ¿y qué vamos a hacer? Y Dios dice, pero si ustedes ven que les doy todo el tiempo. O sea, lo estaban poniendo a prueba, a ver si Dios les da o no les da. Como que le falta confianza. ¿Está bien? Lo están probando. Allí pidieron agua. Y si Dios les daba agua, entonces eso demostraría que Dios está con ellos. Si no, como que entonces Dios, si no nos da, es que Dios no está con nosotros. Tal vez el texto está insinuando que hay una similitud entre este error y también los de Kibrot Hattaavá y Taberá. Es por eso que figura entre medio de los 2, pues el error cometido allí
se relaciona tanto con uno como con el otro. Está buena la lógica, ¿no? O sea, hay un tema de 3 pecados que hubieron en el desierto, que en cada uno puede haber algo específico, pero tienen que ver algo aparentemente como que lo están probando a Dios. Ujú. En algunas puede ser diferente, ¿no? Pero hay algo de prueba. ¿Está bien? Sí. En Devarim 1, 32-33, Moshe les recalca que Dios los condujo por el desierto como un padre a un hijo. Pero el pueblo de Israel no creyó en Dios en ese punto. ¿Qué quiere decir ahí que no creyeron en Dios? Dios los está dirigiendo todo el tiempo. Dice, y atem lo más minim. ¿Cómo puede ser que yo los estoy dirigiendo todo el tiempo y ustedes no? ¿Qué es ahí? No tienen emuna. No tienen emuna que Dios existe. Dios existe, ya saben que Dios existe. ¿Por qué tienen que no tienen emuna? Que no tenían emuna en la providencia divina, en que Dios está con ellos, en que Dios los mantiene, en que Dios los cuida. Pero el pueblo de Israel no creyó en Dios en este punto. ¿En qué punto? En que Dios está con ellos y Dios es el que los conduce. No obstante, en Masá, entonces ahora tenemos que parar. El primer año fue la de el agua. Hubo 2, en la misma peralla. En Beshalach hay 2 del agua. Una es la primera que pone el tronco y se endulza. ¿Está bien? Ujú. Y me gustaría ver si Masá es la de. Tenés razón, puede ser que Masá es la de. No quiero confundirme. No me acuerdo si es de la de que Moshe golpea o del agua del tronco. Voy a verificar. Verificando. Para allá, Beshalach. ¿Beshalach o Shlach? No Beshalach. Mishpatim, antes de Yitro, pero ya que viene antes de Yitro, Beshalach. A ver qué pasa. Le piden agua. A ver si ahí dice Masá. Vayomer llamó a Tishmeu. No. Masá dice la que yo dije. Ujú. Pero espera, en la primera vez que piden agua, dice Besham Nisau. Ahí lo probaron a Dios. Dice la palabra Nisa. ¿Está bien? Quiero ver si Masá es el de Refidim. Y el de Refidim, ahora voy a explicar lo que es. Sí, estoy en lo correcto. Y terminando la peralla, otra vez piden agua. Y entonces Moshe dice, uy, un poco más me van a apedrear. Y Dios dice, acá nadie te va a apedrear. Andá hasta el monte Sinaí, vas a pegar la roca y va a haber un río un río. Ese río va a llegar hasta donde están ahora. Y ahí termina el pasuk. Y llamó a ese lugar Masá, Meribá. Meribá por pelear, Masá por probar. Ujú. Fíjate que acá también aparece la palabra probar y ya al principio había aparecido la palabra probar. Ujú. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, en esta segunda vez tampoco Dios los castigó, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no los castigó? Entonces explica acá. En Masá nos dice claramente que el error fue haber puesto a prueba a Dios. Pero, no. Segundo. No obstante, en Masá Dios no les dio un castigo tan drástico. A mí me parece, ¿por qué no? Porque recién salían de Egipto. Ujú. Es el principio. Pero ahora ya están un año. Ya recibieron la Torá. No obstante, en Masá, Dios no le dio un castigo tan drástico. Sin embargo, en Taberá, el castigo fue muy severo. Podemos concluir que hay también cierta diferencia. En Taberá dice que se quejaron diciendo cosas graves a oídos de Dios. Estamos explicando que mitonen significaría como cosas graves. ¿Está bien? Cosas graves a los oídos de Dios. O sea, entendemos por el castigo que son cosas graves al oído. No. ¿Lo leo en hebreo? Lo leo en hebreo. El pasuk era 11:1. 11:1. Estoy volviendo en la Torah, entonces voy de página hasta página. A ver. Dice. Sí, mira. Está bien la traducción. Mitonenim ra. No dice mitonenim, se quejan. Mitonenim ra. ¿Qué es ra? Mal, ¿no? O sea, Mal. mal o lo que dicen. No es una queja, porque no me diste Me duele agua. un poco Se los pies. quejaron mal, se quejaron de manera grave. Fuerte, Está ¿no? bien, la palabra es exacta, hay que ver, las palabras son un tesoro, siempre hay que ver exacto Ujú. lo que dice. Entonces, sin embargo, en Taberá el castigo fue muy severo.
Dice que se quejaron diciendo cosas graves a oídos de Dios. Y nos menciona que se lo dijeron a Moshe. O sea que en Taberá la queja es en contra de Dios. O sea, hablaron directamente contra Dios. Esto mismo explican los comentaristas Rabbi Ovadia Sforno, Rabbi Abraham Ibn Ezra. O sea, en el casos anteriores, el primer año, vienen y le dicen a Moshe, Moshe, no tenemos lo que tomar. Es como que la queja fue más a Moshe, ¿está bien? Acá es a Hashem, es más grave. Y lo que dicen es grave, a oídos de Hashem. En cambio, en Masá la queja era contra Moshe. Es por eso que el castigo fue menos. Bueno, acá va para mí la perla del Shiur. Acá es muy linda. Hay quien dice, hay unos comentaristas, y se puede demostrar que uno de los libros que más explican acontecimientos de la Torá, agarrate, es el libro de Teilim, los Salmos. Vas a encontrar capítulos en Teilim, no capítulos que de repente David Amélez pide por algo que le está pasando a él, no. Hay capítulos de Teilim que resumen lo que pasó en los 40 años en el desierto. Entonces, qué mejor comentario a lo que está pasando ahí que lo que dice Teilim, porque te lo está diciendo con Ruach HaKodesh, ¿me entendés? O sea, si yo explico un pasuk y no la tengo clara lo que pasé, y un comentarista me dice su opinión, es una opinión del comentarista, sí, pero no más que la sabiduría del comentarista. Pero si yo tengo un pasuk en otro libro que me dice exacto lo que pasó ahí, contundente. Porque ese versículo está escrito en inspiración divina. No hay lo que hablar, es indiscutible. ¿Entendiste lo lindo? Entonces, hay muchos episodios cerrados de la Torá que se pueden explicar con Teilim. Eso me pareció como una perla, porque te da una fórmula buenísima para descubrir cosas que son difíciles de entender. Ahí va. Y vamos. ¿Cuál es el capítulo de Teilim? El capítulo 78. Ain Het 78, versículo 18 a versículo 21. David nos explica exactamente qué es lo que sucedió en Taberá. Vamos a ver. Dice así. Si vos vas leyendo el capítulo, está clarísimo qué es lo que pasó en Taberá, porque viene hablando exacto de lo que pasó desde Har Sinai hasta acá y va pasando lugar por lugar. Entonces, está claro que ese es el lugar. Ahí va. Antes de que empiece, ¿cuál es el versículo? ¿31 ha dicho? ¿78, no, 18 a 21. 18 a 21, perdón. A 21. Dice así. Y pusieron a prueba a Dios en su corazón. Lo pusieron a prueba. Pidiendo comida a su antojo. Tiene que ver también con pedir comida. Es parecido al kibrot hatava, que es carne. Hablaron contra Dios. Mirá todo lo que te explica de lo que pasó ahí. Diciendo, ¿acaso Dios puede prepararnos una mesa en el desierto? ¿Acaso Dios nos puede dar una mesa entera? ¿De dónde? O sea, lo están probando. Qué descarados. Es como diciendo, ¿Dios es todopoderoso? Si Dios es todopoderoso, a ver, ¿me puedes dar acá de todo lo que yo quiero? Es una falta de respeto. Eso es lo que pasó. He aquí que él golpeó la roca para que surgieran las aguas de ella y salió gran cantidad de agua. Eso es lo que había pasado antes. Tú viste que Dios puede hacer lo que quiere. ¿Acaso puede también darnos pan así y proveer carne a su pueblo? O sea, como que una vez vimos que sí, le pegó a la roca, no dio agua, así en el desierto. Bueno, siguieron, o sea, está claro que es la misma, lo está relacionando con Masá, ¿te acordás? Porque Masá también fue una prueba. Pero ahí el castigo no fue tan drástico porque era al principio y hablaron con Moche, pero esto es un año después y otra vez vienen con la misma y en vez de decir agua, dice, a ver si Dios nos puede dar comida, lo que queremos. ¿Acaso puede también darnos pan así y proveer carne a su pueblo? Estoy citando los Pesukim, están buenísimos. Se enojó el Eterno al oír eso y se encendió un fuego contra Jacob. Está claro que es el lugar. Esta verá, el fuego, es el fuego. Y la ira fue contra Israel. ¿Está bien? De este salvo vemos claramente que lo que pidieron es que Dios les ponga una mesa en el desierto. Esto ya no es solo falta de fe en Dios.
Esto es una falta de respeto, una desfachatez e insolencia. Con anterioridad la Torá nos había advertido que Dios, ¿está bien hasta acá? Sí, Descubrimos cuál fue el pecado. El pecado sí. fue insolencia y falta de respeto y probarlo a Dios y pidiéndole lo que quiere sin que te falte Contestar. nada. Ese fue el pecado. Y por eso ahora seguimos contestando las preguntas de lo que pasa en los versículos siguientes. Con anterioridad la Torá nos había advertido que Dios es un fuego que consume. Hashem es ojla. Hay un pasú que dice. O sea, si te acercas demasiado te puedes quemar. El fuego, si uno conserva la distancia, entonces es bueno y calienta. Pero si no se guarda la distancia apropiada, uno se puede quemar. En Taberá, también ellos no supieron guardar el respeto y distancia. Entonces Dios los quemó. Tal como sucedió con los hijos de Aarón y los 250 secuaces de Coraj. ¿Te acordás? Los hijos de Aarón, vino un fuego. Pero ahí fue como que se veían demasiado con soberbia. Acá es como que, también es así como, está Dios dirigiéndote, estás viéndolo todo el tiempo. Ves la columna de nube de fuego, ves que todo. A ver si Dios puede. ¿Qué? ¿Me ves? ¿No me ves? Tomá, ¿eh? Tomá, te mando el fueguito, ¿eh? ¿Qué te pasa? La columna de fuego los guiaba constantemente por el desierto. Y ellos preguntan si Dios está entre ellos o no. Eso, ¿qué está? Entonces sale el fuego. ¿No me ves? Aquí. Obvio que Dios no es el fuego, ¿no? Pero como diciendo, si la columna de fuego está ahí y los consume. Cuando dice que quemó en el extremo del campamento, puede ser que se refiere a que salió fuego desde la columna de fuego que estaba adelante del pueblo. El extremo del campamento puede ser los que van adelante o los que van detrás. Tal vez los que se quemaron fueron los que iban adelante, cercanos a la columna de fuego, y que lógicamente tendrían que ser los que ven más a Dios delante de ellos. O sea, es como diciendo, si vos todo el tiempo vas adelante y ves la columna de nube, qué desfachatez, si encima no confías, tomá, chac. Entonces le pegó a él, porque son los que más culpables son. ¿Se entendió? Se entendió perfecto. Va. Cuando dice que quemó en el extremo, los sabios lo ilustran con una historia, dice así, en que un padre amaba tanto a su hijo que cuando pasaba por una zona en donde había perros, el padre ponía a su hijo sobre sus hombros para que no se asuste y para que los perros no puedan lastimarlo. Al cabo de un tiempo de estar sobre los hombros de su padre, el niño comenzó a preguntarle a todos los que pasaban a su lado, ¿alguien vio a mi padre? ¿Alguien vio? ¿Dónde está mi padre? Cuando su padre oyó esto, lo arrojó al suelo y un perro lo mordió. En ese momento el niño se dio cuenta que durante todo el tiempo anterior había estado sobre los hombros de su padre. Está bueno el ejemplo, como parecido a lo que dijeron con Amalek, ¿no? Si Dios te está guardándose, cuidando, entonces de repente no lo ves, arreglate ahí, ¿viste? Ahora te acordaste, ¿eh? El mensaje parece ser esto. Ellos no están viendo a Dios. Entonces sale un fuego que los quema para que lo vean más claro. Luego de este castigo, seguimos los Pesukim. ¿Por qué le piden a Moshe y no le piden directamente a Dios? ¿No? Que le pidan directamente a Dios. Aparentemente ellos saben que hicieron algo malo y no tienen cara para pedirle a Dios. Es como que se tendrían, como, no, o sea, pero eso habla bien, habla de que, no, o sea, en verdad igual uno tiene que volcarse directamente a Dios, pero habla de que saben que pecaron en grande, por eso no se animan para pedir a Dios. Entonces se dirigen a Moshe para que él pida a Dios por ellos. ¿Cómo es posible que gente que está en un nivel tan cercano a Dios caigan tan bajo de que ponen en duda a Dios? Si ellos veían los milagros del desierto, ¿cómo pueden llegar a pensar así? ¿Está bien la pregunta que tenemos que analizar ahora? Ya creo que contestamos. Fuimos contestando pasuk por pasuk. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasó? Contestamos. Se quejaron. A ver si Dios puede dar una mesa en el desierto. Los versículos de Tehilim contestan. De fachatez a oídos del Eterno. Es una falta de respeto completamente. Y por ahí ¿lo escuchó el Eterno? ¿Lo contestamos? Una vez puede ser porque la cercanía a Dios, que está en la columna de nube, no lo ves. Está bien. Se enojó. Se encendió el fuego. Está claro. Viene de la columna de fuego. Los consumió en el extremo. Contestamos porque el extremo son los más responsables. Y clamó el pueblo a Moshe. Contestamos porque a Moshe y no a Dios directamente. No se animan. Moshe oró al Señor y el fuego cesó. ¿Está bien? Llamó a aquel lugar Taberá. Taberá significa lugar donde hubo como un incendio. Eso lo queda claro. Raf, está relacionado con... El Tehilim también fue claro cuando dijo salió un fuego. Es lo mismo. Taberá Sí, tiene
¿Tiene relación con Tabor, con el monte Tabor? ¿Es la misma raíz? Creo que no, que Tabor va con Tet. Esperá. Tavera se escribe. Segundo. Aquí lo tenemos, Tavera, a ver. De Alotejá, 11. Tavera. No, 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 no es lo mismo. Porque Ok. se escribe con Taf y con Ay. Ujú. Hay que ver, Monte Tabor. Creo que creo que es con Tet. Y no hay Ok. Ay. ¿Dónde te acordás el Monte Tabor? Ah, no lo sé, habría que buscarlo. No sé si tenemos aquí el. Bueno, después vemos. Después lo Entonces, vemos. pará, la pregunta de ahora es esta. ¿Cómo puede ser que la gente ve los milagros todo el tiempo y siempre desconfía? ¿Está clara la pregunta? O Sí. sea, siempre decimos, ¿no? La generación del desierto vio tanto milagro, no se entiende. ¿Cómo? No pueden quejarse más. ¿Qué se quejan tanto? Bueno, Ujú. va. Dice así. ¿Cómo es posible que gente que esté en un nivel tan cercano a Dios caigan tan bajo de que ponen en duda a Dios? Si ellos ven los milagros del desierto, ¿cómo pueden llegar a pensar así? La respuesta es que la fuerza de los deseos y las pasiones, cuando son muy grandes, pueden hasta el punto de hacer grietas en la fe. Me sigo. La fe es algo que tiene que ver con lo que ves y lo que crees. Y normalmente si lo tenés bien claro no podrías tener ninguna duda y no tendría. Pero a veces la fuerza del deseo y la pasión hace que te enseguezcas. ¿Me seguís? A ver. Sí. Para entenderlo un poco más, recurramos a un suceso que nos relata el Talmud. Un sabio que luego se hizo hereje, Elisha ben Abuya, era un sabio de Torah muy grande y después se apartó de todo. El Talmud nos cuenta que lo primero que hace luego de abandonar su fe fue ir con una mujer prostituta. O sea, mirá qué raro. Era un talmid jajá, un sadí. Siempre mantuvo, de repente entró en cosas, empezó a estudiar cosas que no estaba preparado, salió todo mal y de repente dejar todo. Dice ahí la Gemara que lo primero que hace se va con una prostituta. No tenés otra que hacer. Una cosa es que deje la Torah, pero ¿qué te vas con una prostituta? No tiene nada que ver. Entonces dice, la pregunta es, ¿por qué esto es lo primero que se le ocurre hacer? No tenía otra cosa para hacer. Así de pronto lo embargó la pasión. Es medio raro. La respuesta es que en realidad Elisha ben Abuya ya poseía previamente muchas pasiones. No fue algo que comenzó apenas dejó su fe, sino que lo tenía muy dentro suyo, pero de que de alguna manera lo contenía o lo disimulaba. Pero luego que abandona la fe, ya no precisa refrenarlo. Entonces lo primero que hace es apaciguar sus pasiones que lo estaban quemando desde antes. Pero tener la respuesta psicológica, esa pasión y esa fuerza estaba dentro de él, nada más que él la estaba, pero ya la tenía. Conteniendo. Mm. Claro. Entonces lo que le ocurrió no es que él abandonó su fe producto de un razonamiento objetivo. Acaba el punto. O sea, si yo la tengo bien clara, ¿por qué lo voy a abandonar? Ujú. Entonces yo digo, o que no la tenés bien clara, pues si no, pero de verdad él la tenía bien clara. No, acá me parece raro, porque si la tenés bien clara, no la abandonás. Acaba la respuesta. No es que él abandonó su fe producto de un razonamiento objetivo, que de repente llegó a la conclusión de que eso que pensaba no era real. No, no así lo dejó, sino que lo hizo para poder permitirse algo que deseaba mucho. Entonces, deja de pensar y reniega. Ahora, al no tener nada que lo refrene, entonces se lanzó a saciar sus pasiones. Como dice un dicho popular, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es decir, cuando se le mete algo en la cabeza, por más que le muestren las cosas claras ante él, no querrá ver, pues quiere hacer lo que se propuso. ¿Entendés? Entonces, no es un tema de que la verdad no funciona, la verdad funciona. Y si la ves, la verdad compromete, pero la pasión de él es tan fuerte que no va a ver la verdad. Entonces no la va a ver. ¿Entendés? O sea, la verdad está, pero no la quiere ver. No hay peor ciego que lo que ve. Entonces, en otras palabras, yo pienso que Elisha ben Abuya siempre tenía ese tema de que preferiría que la Torah no sea verdad porque preferiría darse el gusto de lo que él tiene. Pero como que se refrenaba. Pero estaba buscando a ver si puedo demostrar que no es verdad, así hago lo que quiero, algo así. En verdad, no la tenía clara que era la verdad. Y cuando quiso sacárselo, entonces no es mi Nashamain, pero mentira. ¿Entendés?
Es un ejemplo, otro ejemplo que se me ocurrió una vez escuché. Este Raf, estos era de los 4 Raf que entraron al Pardes, ¿no? El Sí, que cortó entraron el los que secretos cortó de la las Torá y no raíces, estaban ¿no? preparados. Este se hizo deje. El que cortó las raíces, ¿no? Exactamente. No obstante, esto no quiere decir que todo individuo que tiene fuertes pasiones y deseos necesariamente llegará a flaquear en su fe, sino que si su fe es firme y fuerte, entonces sus pasiones no podrán desviar. O sea, puede ser que tengas mucha fe y la pasión sea muy fuerte, pero si la pasión es muy fuerte, pero tu fe todavía es más fuerte, le gana a la pasión. Pero si la fe no es tan contundente y las pasiones te ganan, el Yetzer te gana. El Yetzer le gana al Emet, si el Emet no es tan claro. Una vez más, y una que escuché hoy en un videíto. Una vez en una yeshiva, un joven alumno que normalmente era muy aplicado y con mucha fe, sorprendió de pronto a su maestro preguntándole una pregunta muy básica. O sea, él sabía muchísimo. Y de repente le pregunta, maestro, ¿cómo sabemos que la Torá es verdadera? Medio raro, ¿no? De repente preguntas esto. El maestro lo miró fijo y al cabo de unos segundos le pregunta, ¿estás saliendo con una joven no judía? ¿De dónde el rabino entendió esa idea? El joven asombrado le respondió, ¿cómo lo supo, maestro? Entonces, muchas veces, cuando comienzan grandes cuestionamientos acerca de Dios y de la Torá, no siempre son producto de un razonamiento profundo, sino que provienen del deseo de querer permitirnos algo que las leyes morales de la Torá no lo permiten. Hoy vi un videito que mandó, viste, Comunidades Plus, que manda toda actualidad de Israel, que decía que estaba una con el tema de Hamas, se apoyaba a Hamas y le dice, pero usted vieron todo lo que vieron, los videos, todo lo que pasó el 7 de octubre, cómo acribillaron, violaron, mataron, incendiaron, quemaron un bebé, así. Entonces, y ella decía, no, pero, ¿cómo que no? Pero están los videos, ¿lo vio? No es real. No, pero si está todo testiguado. No. Entonces, no hay peor ciego que, o sea, esta mujer era antisemita a muerte, y aunque le muestres que no tiene razón, no lo va a ver. Entonces claro, ahí, si no quiere verlo, no lo va a ver. Si busca la verdad, ahí sí apuesto, porque se lo puedo demostrar y entonces va a reconocer la verdad y se va a enterar. Pero si no quiere verlo, no. ¿Se entendió? Entonces, lo que vimos, me parecieron buenos los casos, o sea, que a veces tenés todo delante tuyo, pero si tus pasiones, tus deseos son muy fuertes y no podés dominar, o sea, no es que el Emet tiene fuerza para dominar eso, pero si la pasión es muy fuerte y la veracidad no la tenés tan clara, y ahí sí te gana la pasión. La pasión. La pasión tiene mucha fuerza. El motor, es el motor del hombre, la pasión. Es el motor, es el sentimiento. Y eso tiene mucha fuerza. Porque los seres humanos somos racionales y somos sentimentales. Y materiales. El sentimiento es muy fuerte. Sí. Entonces, bueno, el episodio creo que lo contestamos todo. Contestamos paso por paso. Raf, lo muy interesante es que Teilim tiene respuestas a muchos episodios de la Torah. Y Raf, a relación de esto, ¿por qué la Torah no es más específica? ¿Por qué no nos lo dice más claramente? Que esta se queda un poco en el tintero. ¿Porque quiere que busquemos tan intensamente como estamos buscando nosotros? ¿O porque nos hace falta el Raf? ¿O por qué? No, a mí me parece que a lo mejor el tema en sí de si que se quejaron por la mesa o no la mesa no era el tema, sino lo que la Torah quería criticar es que son quejosos y vienen a probar a Dios así desfachatadamente. Entonces no quiso poner lo que dijeron específico porque no era lo más importante. Lo más importante es el hecho. ¿Entendés lo que digo? Okay. O sea, vamos a decir que la palabra mitonen significaría mitonen ra. Es como quejarse y probar a Dios en algo que no tiene nada que ver. Vale. Ese es el jet en sí. Entonces puede ser por eso el pasuk no quiso remarcarme tan. Igual, David Amelech me lo revela para que me quede más claro. Pero, o sea, porque si no es verdad, que la Torah sea más clara y me lo diga literalmente. Pero debe ser que por eso, porque eso no es lo principal. Okay. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo principal, el pecado fue la desfachatez de después de estar con Dios un año y viendo que Dios te da todo, que lo vengas a poner a prueba a Dios. Eso es una falta de respeto. Para ver si está con vos y te da lo que vos querés. Eso es una falta de respeto. Si necesitas y pedís, es otro tema, pero no así. Okay. ¿Se entendió? Se entendió perfecto. Muy bien.
Toda Hasta aquí Rabá, hoy. muchas gracias. Bueno, Y nos vemos un la semana placer. que Después me viene. contás cómo estuvo en el YouTube, si se pudo. A ver si se grabó, no sé si se grabó, si no se grabó. Lo Bueno, intentamos vamos de a ver. nuevo la Si semana no, que viene. yo te mando el link. Bueno. Venga, hasta luego, Rafa. Chao. Bueno. Gracias.